atento, Señor, a que me hables. A que me hables por medio de tu palabra. Dígaselo creyendo. Estoy aquí para recibir tu palabra, para ser transformado, para ser vivificado, para ser restaurado, para ser sano, Señor. Gracias por la unción que está sobre mí. Dile, da gracias, gracias por esa unción que está sobre mí. Atamos todo espíritu que quiere venir a robar la palabra en el nombre de Jesús y nos declaramos libres completamente para recibir este alimento que viene directamente del cielo. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amada iglesia. Todos aquí hemos escuchado de guerras, ¿cierto? Todos aquí en alguna ocasión hemos escuchado de guerras. Y quienes no han vivido una guerra se pueden imaginar estar bajo un conflicto militar tremendo. Se lo pueden imaginar, o sea, lo han visto por la televisión. A nosotros nos tocó vivir en el 79 una guerra en nuestro país. Y hasta el día de hoy todavía recordamos el sonido del tiroteo de un enemigo con otro, de un bando con otro. Y bueno, en tiempos de guerra hay destrucción, hay muerte, soledad, también no se puede construir. En tiempos de guerra no se construye, ¿verdad? En tiempos de guerra hay mucho dolor de por medio. Ejemplo, ahora mismo en Ucrania. Ucrania está todavía, todavía sigue en guerra Ucrania. Que ya no salga tanto en las noticias no significa que ya están en paz, no. Continúa la guerra. Y lo menos que está pensando ese país es reconstruir la ciudad. Tienen otras prioridades, salvaguardar sus habitantes y negociar la salida de los presos políticos. Pastora, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué estás hablando de guerra? De los rumores de guerra y que viene Cristo. Bueno, sí, tú ya sabes que Jesucristo viene. ¿Lo sabes o no sabes? Sabes que Jesucristo viene y que las guerras son señales, ¿no? De lo que los tiempos se van acortando y el Señor va a venir. Así que tú estás listo, no tienes que estar asustado por eso, a menos que estés metido en tremendo lío de pecado, ¿no? Pero si tú estás bien delante del Señor, tú estás tranquilo, ¿sí o no? Amén. Tú tienes que estar tranquilo. Pase lo que pasa en la humanidad, tienes que estar tranquilo, que las cosas van a venir y que Dios está guardándote y protegiendo. Traigo este tema de la guerra porque me llama la atención que en tiempos de guerra no se construye. Díseselo a alguien. En tiempos de guerra no se construye. No hay progreso. No hay un desarrollo. No existe un desarrollo en tiempos de guerra. Amén. Amén. No existe, no hay posibilidades de avanzar, de progresar, de desarrollar. Y si lo vemos a la luz de la palabra, hubo un hombre que pudo construir el primer templo. A ver, viendo para acá, no se distraigan. Miren, hubo un hombre que pudo construir el primer templo del Señor porque todo a su alrededor estaba en paz. Es Salomón. Salomón fue el que construyó el primer templo para el Señor. Pero ¿qué pasa? Que el papá de Salomón, ¿quién es? El rey David, ¿no? El rey David había terminado con todos los enemigos a su alrededor. En 2 de Samuel, el capítulo 7, no lo busquen, no está ahí. Nos dice, en el capítulo 7, ¿no? de la segunda carta de Samuel, nos dice que el rey David se instaló en su palacio y que el Señor le dio paz con todos los enemigos que estaban alrededor. O sea, ya no había enemigos. Hubo un tiempo en que la guerra se le terminó. Entonces iba a construir el templo. Y el profeta Natán le dice, no, tú no vas a construir el templo. No, pero ya estamos en paz, podemos construir. Antes no, porque estábamos en guerra, no había forma de construir algo, sino que ahora que estamos en paz, vamos a construirle templo al Señor. Y le dijo, no, tú no porque tienes las manos llenas de sangre, le dijo el profeta, tú no construyes. Esa tarea dejémosela a tu sucesor, Salomón. Y entonces es Salomón el que construye el templo. Claro, ya tiene paz alrededor,
no hay conflictos con ninguna otra nación, y él se dedica entonces a construir. Si yo le preguntara a usted, si ustedes tuviesen conflicto dentro de tu casa, ¿te da ganas de construir? No. Pudieras tener las ganas para construir, pero de por ahí no lo llevas a cabo, no llegas a finalizar una construcción dentro de tu casa, construir algo importante dentro de tu casa, por el conflicto que tiene con esa mujer complicada o con ese hombre complicado. ¿Es así? Entonces, aunque anhelaras construir algo, no lo logras hacer. ¿Por qué? Porque hay conflicto dentro del hogar. Y Dios quiere que tú avances. El Señor nos diseñó para avanzar, para desarrollar, para progresar. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Nos dio todo. Cuando el Señor creó los cielos y la tierra, después de haber creado todo, creó al hombre y a la mujer. Y le dije, lo voy a poner sobre todas las cosas que he creado. ¿Para qué? Para que las ayuden, para que multipliquen, para que se desarrollen. Ese es el objetivo del Señor. Pero si en nuestros hogares tenemos conflicto, cuesta mucho construir algo. Cuesta mucho construir algo importante. Ya sea conflicto en el matrimonio o conflicto con los hijos. Entonces cuesta mucho llegar a construir algo. Y si eso es en la parte natural, imaginémonos cómo sería en la parte espiritual cuando estamos peleados con Dios. Cuando hay conflicto en nuestros corazones, hay una guerra por dentro, no hay un crecimiento espiritual, no hay un desarrollo espiritual. ¿Por qué? Porque estamos en conflicto con nosotros mismos, quizás. Y todavía no te has perdonado aquel pecado que cometiste de hace años y Dios ya te perdonó. Y como decía, yo sé de esos pecados, ya los borró el Señor, ya los borró. Pero todavía te estás culpando de algo, entonces hay un conflicto interno. Y en ocasiones sucede que la falta de crecimiento espiritual, la falta de la comunión de tu relación con Dios, se debe ¿a qué? A que no has arreglado esos conflictos. Pero te tengo noticias, iglesia. Tú ya has sido restituido. Tú ya has sido reconciliado con el Padre. Todo es una cuestión de poner ajustes en tu corazón, alinear tu espíritu conforme a la voluntad de Dios. Porque hay quienes están peleados con la palabra, ¿sabían ustedes? Peleados contra la voluntad de Dios. En este momento me estoy acordando de el que se tragó el pez, Jonás. Ese estaba peleado contra la voluntad de Dios. Le decía el Padre, es por aquí. Decía, no, es por este lado. No, que es por acá, le decía el Señor. Es a Nínive. No, yo me voy a Tarsis. Porque los que viven con conflictos internos terminan haciendo lo contrario a la voluntad del Padre. Entonces hace falta dirección del Espíritu Santo. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Hace falta la dirección del Espíritu de Dios. Todos oramos al Padre, ¿cierto? Nuestras oraciones, ¿cómo comienzan? Van dirigidas al Padre. Esa es la forma correcta. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Eso está bien. Pero aún no nos hemos dado cuenta cómo operar bajo la dirección del Espíritu Santo. Y te tengo noticia, el Espíritu Santo es el que está aquí. Cuando Jesús se fue, ascendió a los cielos, dijo, no los dejaré huérfanos, les enviaré a un consolador. Y esa palabra consolador es paracletos. Paracletos. Pongan atención, por favor. Si siguen por ahí distrayéndose, se me ponen aquí adelante, porque ahí es donde menos se distraen. Entonces, el paracleto, diga conmigo, paracletos. Paracletos significa otro de la misma naturaleza que Cristo. Eso significa paracleto, otro de la misma naturaleza. Escrito, cuando habló Jesucristo y dijo, les enviaré a otro. Les está diciendo, les enviaré a otro que comparten la misma naturaleza. Entonces el Espíritu Santo es el que está aquí contigo. Diga conmigo, el Espíritu de Dios es el que está aquí conmigo. Entonces siempre nos dirigimos al Padre, lo hacemos en el nombre de Jesús, pero
por alguna razón dejamos a un lado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que está aguantando la maldad de este mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alianza con el Espíritu de Dios. Tenemos que hacer alianza con el Espíritu Santo. Si algo tienes que llevarte de esta reflexión en esta mañana, que el Espíritu Santo está atento a tus oraciones. Es Él el que te esté escuchando. Pero tenemos al Espíritu Santo cruzado de brazos, como toda esta parte de Dios, así, cruzados de brazos. Así lo tenemos. En ocasiones así lo tenemos al Espíritu de Dios. Y está bien orarle al Padre en el nombre de Jesús, pero tenemos que aprender a tener una comunión con el Espíritu de Dios. Amén, amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que además está dentro de ti y conmigo, yo soy templo del Espíritu de Dios. Díganlo creyendo. Tóquese aquí, tóquese en la cabeza. No sé dónde se va a tocar, pero diga, soy templo del Espíritu Santo. Decíamos ahora en la administración, el Espíritu de Dios está buscando un corazón que esté dispuesto, que esté abierto, que diga, ven a habitar conmigo, Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el que te recuerda las palabras de Jesús. El Espíritu de Dios es el que te recuerda las promesas del Padre. Un día te dieron una palabra y la olvidaste. Un día te dieron una promesa del Padre a tu vida y la olvidaste, y viene el Espíritu Santo, te la recuerda. ¿Para qué? Para que trabajes en ella, porque la palabra se tiene que trabajar. ¿Qué palabra? Todo lo que está escrito. La palabra de Dios es la voluntad expresa. Me impresiona algunas veces cómo algunas personas me dicen, pastora, no conozco la voluntad del Padre. Lee la palabra. Que la Biblia, la palabra de Dios, es la voluntad escrita, la voluntad expresa del Padre para tu vida y la mía. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, ese es con el que tú tienes que tener una alianza de paz. Y comencé hablando de asuntos de guerra porque sabemos que en tiempos de guerra no se puede construir. En tiempos de guerra no se puede avanzar. No se puede progresar. Pero sí en tiempos de paz, ¿verdad que sí? Vamos a leer, a todo esto vamos a leer Romanos 5. Romanos 5, versículo 1, déjamelo ahí. Dice, justificados pues por la fe, ¿tenemos qué? Paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y esto que tenemos paz es porque en otro tiempo teníamos guerra, ¿sí o no? Estábamos separados del Señor, pero por medio del Señor Jesucristo, entró el Señor Jesús. Lo que hizo fue abrirte el camino para tener paz para con Dios. Justificados pues por la fe. Mira que no dice por obra. Para aquellos que les gustan hacer obras pero no tienen fe. Las obras son buenas porque si no, la fe sin obras son muertas. Pero no es la obra la que te justifica, sino que la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si ya tenemos paz para con Dios, este es el tiempo de construir algo en el reino de Dios. Si ya tenemos paz, lo repito otra vez, si tenemos paz para con Dios, estás en el tiempo perfecto para construir tu vida basado en la voluntad del Padre. Si tenemos paz para con Dios, es el tiempo perfecto para comenzar a desarrollar una vida, un hogar, una relación con tus hijos basado en la buena voluntad del Padre. Amén. Antes no podíamos construir una relación con Dios. Podíamos leer la palabra y no la entendíamos. Nos pasaba como el eunuco aquel que leía la palabra y no entendía hasta que llegó Felipe y se le explicó. ¿Alguien sabe aquí la historia de Felipe y el eunuco o no? Entonces ya se la sabe y no me voy a meter por ahí. Si no te la sabe, me lo preguntas al final. Se lo preguntan a Roger, que él dijo bien. Entonces, tenemos paz para con Dios. Entonces, este es tiempo para construir. Este es tiempo para avanzar. Dígalo creyendo. Este es tiempo para avanzar con Dios. Tenemos paz para
para con Dios. En otro tiempo no podíamos construir una relación con el Padre, puesto que ni siquiera le conocíamos. Creíamos conocerle, pero estábamos entendiendo a Dios con un concepto histórico. Mirábamos el sacrificio de Cristo como algo que pasó en la historia, pero no teníamos una relación con Él, no habíamos construido una relación con Él. Pero tú ahora estás en paz con Dios. Amén. Y si estás en paz con Dios, puedes construir basado en sus promesas, porque ahora estás en un nuevo pacto. Entonces sí tienes toda la apertura que necesitas para caminar y construir una relación eficaz con el Padre basado en la palabra del Señor. Amén. ¿Están recibiendo, iglesia? Amén. Tenemos paz. ¿Qué significa justificados? Justificados, les voy a decir primero lo que no significa. Una persona justificada o un justificado no significa que es inocente. Justificado significa que a pesar que sea culpable, hubo alguien de una autoridad mayor que lo declaró inocente. Lo repito. Justificado no significa que la persona sea inocente, sino que a pesar que es culpable, una autoridad mayor lo declaró inocente. Eso se llama justificación, que es el tema del día de hoy. Para entender mejor este concepto, entendámoslo así como que estuviéramos ahora mismo en una corte judicial. Entendamos eso. Y nos llamaron a todos de jurado. Nos llamaron de jurado. Cuando tengas la ciudadanía americana te van a llamar de jurado un día. Entonces, no voy a llamar a nadie de ejemplo porque vamos a hablar de un acusado. Un acusado, uno que está acusado, y nosotros somos el jurado. Hay un juez también en la sala. ¿Están aquí conmigo? Me tienen que acompañar con este ejemplo porque no lo tengo graficado. Me tienen que acompañar, entonces me siguen, por favor. Y este que está acusado de que mató, violó, mintió, cometió fraude, no trajo los diezmos. Ese está aquí y es un acusado, ¿verdad? Ese está acusado. Y el juez le dice al jurado, ¿qué hacemos con él? Si lo declaran culpable porque cometió pecado, el pago del pecado es la muerte. Entonces, si lo declaramos culpable, estamos mandando al sujeto a que le den chicharrón, ¿verdad? Pero el hombre mató, violó, hizo de todo, hizo fraude, mintió, engañó, todo eso es la persona. Y en nuestro valores de justicia, nuestro sistema de justicia, es decir, sí, que le huelen, ya, de verdad, gente así no debería seguir existiendo, pero esa es nuestra justicia propia. Entonces el juez dice, escuchó a la mamá y al papá del hombre gritar con clemencia, y pidiendo una oportunidad para la persona esta. Y el juez dijo, bueno, la única manera de declararlo inocente, porque es culpable, él hizo todo y hay evidencia. Hay evidencia que hizo todo lo que dijimos, ¿verdad? La única forma de declararlo inocente, es que alguno de ustedes entregue a su hijo. Un hijo inocente. Estamos hablando de un niñito de 1 año, 2, 3 añitos, inocente. Que lo entreguen inocente, un niño inocente. Estamos poniendo ejemplo, un hijo inocente. No estamos poniendo ya a los muchachos de 12 años que ahora ya tienen todo un repertorio ahí en la cabeza. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un niño inocente. Entonces dice el juez, la única manera de que a este lo declaremos inocente, que algunos de ustedes que están acá, jurado, entregue a su hijo a cambio de esta persona. ¿Qué decimos nosotros? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Qué? Un hijo mío que no ha cometido pecado, ¿lo voy a dar por un delincuente? No. Sí, va a quedar justificado, queda justificado
volver a su casa, se va a volver a abrazar a su esposa, va a volver a abrazar a sus hijos, y es más, le vamos a heredar cosas que él no tenía, que no conocía. Va a ser heredero. ¿Qué? No, decimos, no. Pero Dios, el Padre, envió a su Hijo inocente a tomar tu lugar en mí, para declararnos justos. Entonces la justificación no es que hayamos sido nosotros inocentes, no. La justificación significa que a pesar que somos culpables de toda la vida que hemos llevado, hubo uno inocente que se ofreció en ofrenda perfecta para que nosotros alcanzáramos justificación y fuéramos declarados justos y no culpables. Y no solamente justos, sino que también tuviéramos acceso al reino de Dios. Esa es la justicia de Dios. Para nuestros propios valores se nos hace muy difícil entender eso. No, si es un delincuente, no, sí, hay que matarlo, echarlo preso, algo decimos. Pero el Padre no es así. El Padre no comparte nuestra naturaleza. El Padre envió a su Hijo para declararnos a todos justos. Y en las dimensiones espirituales tú eres justo, no eres culpable. ¿Sabías? Eso es grande. Amén. Que en las dimensiones espirituales, oiga bien, que los ángeles, que el cielo, el Padre, Jesús, que está al lado del Padre intercediendo por ti y por mí. Amén. Aleluya, santo. Ahí está Jesús intercediendo por ti y por mí. Amén. Bendito eres, santo. Que el mismo diablo, sus demonios, tú te vean a ti justo, no te vean culpable. Independientemente de lo que hayas hecho, Dios te ve justo. Pero no por nuestros propios méritos, sino porque hubo un inocente que tomó nuestro lugar. Amén. Gracias, papá. Y eso merece todo nuestro agradecimiento en nuestra corazón. Amén. ¿Qué es lo que espera el Padre? Después de habernos declarado justos, ¿qué es lo que espera el Padre? Que no sigamos entonces cometiendo fraude, que no sigamos mintiendo, que no sigamos humillando al humilde, que no sigamos... Eso es lo que espera el Padre. Que todo aquello que cometimos antes de conocerlo, una vez declarado justo, no lo sigamos repitiendo. Y eso se llama gracia. Amén. Pero la gracia no es la licencia para seguir haciendo, dándole gusto a la carne. No, yo tengo este carácter, pastor, así me muero. Ese no ha conocido la gracia de Dios. No es que a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Sí, mira, hay áreas que tienes que entregar, rendirlas a Jesús. Porque si no hemos entendido que éramos culpables y fuimos declarados justos, no por nuestro mérito, sino porque otro fue el que nos declaró justos, entonces tendríamos temor de Dios. Andaríamos en temor santo, reverente, no en miedo, en temor santo, reverente. Y con una gana de servir al Señor. En la primera oportunidad, porque es que éramos culpables, merecíamos morir. Pero Dios nos declaró justos. ¿Qué hago, Señor? En respuesta a eso, Padre, ¿cómo te agradezco, Señor? Que no voy a la muerte eterna, sino a la vida eterna. ¿Qué hago? ¿Qué hago para complacer tu corazón, Padre? ¿Qué puedo hacer? Esa sería una vida de victoria. Dice el Señor, ahora que lo entiendes, construye. Al lado del Espíritu Santo, construye con el Espíritu Santo. Amén. Construye, no destruyas. No te opongas a la obra del Espíritu Santo. Más bien, sé su aliado porque traen paz. En otro tiempo éramos enemigos. Creo que está ahí mismo en Romanos 5, el siguiente versículo, veámoslo por favor. Dice, el versículo 10 dice,
porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, es que éramos enemigos. No estamos diciendo que estábamos ahí medios peleados, no, enemigos. La palabra no dice que tuvimos ahí una cierta diferencia con Dios y no, enemigos. Wow, ser enemigo de Dios es cosa seria. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, Hijo, en H mayúscula, ¿ok? Se está refiriendo a Cristo. ¿Estamos claros? Lo digo porque cuando se escribe hijo con H minúscula es el hijo tuyo o el mío. ¿Está bien? Entonces, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, ¿ya somos reconciliados? Amén. Seremos salvos por su vida. Amén. Es que ya éramos enemigos de Dios. Y ahí, en esa condición de enemigos, nosotros éramos el que ocupábamos el lugar del acusado. Y ahí el Señor nos reconcilió con Él, a través de su Hijo. Amén. Y una vez, ya si por su muerte fuimos reconciliados cuando éramos enemigos, ¿cuánto más nos seremos salvos por medio de su vida? Y la salvación tiene que ver, además de vida eterna, tiene que ver con restauración, con volverte a colocar en la posición que perdimos, a reposicionarlo en aquella amistad que hubo en el origen, ahí en el Génesis. Ahí estás tú. Ahora yo quiero que tú te veas, iglesia, reconciliado con Dios, justificado por medio del Hijo, y además de eso, con la posibilidad abierta para poder construir una relación con el Padre. No sé si les está interesando este tema. Amén. Entonces eso debería de producir en nosotros menos ganas de quejarnos y más ganas de construir para el reino. Amén. ¿Qué quieres, Señor? Lo que pasa es que si tomamos esta palabra únicamente como un requisito del domingo por la mañana y saliendo de esa puerta para allá se nos olvidó, la cosa está grave. Pero si hoy salimos acá con ganas de construir para el reino, ¿a quién le invito? ¿A quién le comparto la palabra? ¿A quién llamo, Señor? No hemos visto fulanito en la iglesia, vamos a llamarlo. Entonces tú estás construyendo. No podemos creer que estamos construyendo con el Señor dejando por fuera su palabra y su voluntad. Hoy tienes el camino abierto. Miremos por favor que dice, volvamos al 2, al versículo 2, dice el versículo 2, veámoslo. Por quien también tenemos entrada por la fe, diga entrada. Diga entrada otra vez. Entrada. Vamos, una puerta de entrada, ¿qué es? Es para entrar, ¿no? Amén. También para salir, pero ahí que nos está hablando de qué es entrada. Hoy, escucha. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Diga conmigo, hemos entrado a la gracia. Okay. En la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si alguien se preguntó alguna vez por qué este ministerio tiene el nombre Esperanza y Gloria, es por ese versículo que está ahí. La esperanza, esa esperanza que hay en el corazón de esperar cosas buenas para glorificar al Señor. Restaurar la esperanza en aquellos que la han perdido, aquellos que fueron dañados por otras autoridades. Y el Señor nos ha dado el ministerio de restaurar esos corazones que fueron dañados. No nos molesta. Aunque vengan a cobrarnos la factura a nosotros, no nos molesta. Por quien también tenemos entrada a la fe, diga, es una entrada. ¿A qué? A la gracia. Entonces, ¿qué está sucediendo, amada iglesia? ¿Qué sucede? Nos conformamos con quedarnos en la entrada del reino, en la entrada de la gracia. Nos conformamos con quedarnos ahí. Dice que es para la entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces no podemos creer que el reino de Dios consiste únicamente en haber sido salvo y de ahí ya te olvidaste.
gaste, no. Cuando habla de que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, es para que disfrutes la vida en abundancia aquí en la tierra. Amén. Solo una persona lo creyó, es para que disfrutes la vida abundante aquí en la tierra. Amén. Siempre estamos pensando en la vida eterna, cuando partamos de esta tierra, cuando nos vayamos. Siempre pensamos en eso como un boleto a la salvación. Bueno, sí, ya acepta a Cristo, voy para el cielo. Pero Dios lo que quiere, el Padre lo que quiere, es que construya una vida de abundancia aquí en la tierra. Amén. Una vida de abundancia, no una vida de queja, no una vida de preocupaciones. Si no sabemos entregar nuestras preocupaciones y nuestros afanes al Señor, ¿cómo es que vamos a construir? Si hay conflicto dentro de nosotros mismos, ¿cómo es que vamos a construir? Si nos estamos peleando con toda la gente, con el hermano, pastor, ese hermanito, esa hermanita, no me la trago. Pastora, estoy peleando con usted y usted ni cuenta se da. Sí, yo lo sé. Pastora, vean. Y comenzamos y estamos peleados con el mundo. Estamos peleados con toda la gente. No podemos construir, amada iglesia. Y en esta mañana el Señor quiere plantar, el Espíritu de Dios quiere plantar esa verdad en tu corazón. Amén. Que tú estás justificado, tienes paz para con Dios, que en otro tiempo éramos enemigos y que apenas estás entrando a esta gracia. Amén. Apenas estás entrando. Todo lo que tú construyas de aquí en adelante, tú tienes todas las herramientas ahora para construir. Amén, amén. Si tan solo alineáramos nuestro corazón y nuestro espíritu y dejemos los conflictos, ya la persona, como dicen los cubanos, amaneció con el moño virado. Bueno, ya déjalo, no sigas pensando en eso, que eso te robe la paz. Amén. Tan solo si pudiéramos tener la habilidad de poder construir con el Padre, construir en su reino, aprovechar todas las promesas que tiene y no estar ahí pensando en todos los conflictos que se puedan dar en nuestro alrededor, nuestra vida sería diferente. Amén. Amén. Veamos qué es lo que hay en el próximo versículo, por favor. Dice, y no solo esto, diga conmigo, no solo esto, Solo esto. sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Hay alguien aquí que se gloríe en la tribulación? Amén. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación Produce paciencia. Amén. ¿Estás pidiendo paciencia? Tú le has dicho al Señor, Señor, dame paciencia con ese jefe. Ay, Señor, dame paciencia con ese empleado. Pastor, paciencia con esa pastora. Dios mío. Paciencia con la familia. Tú estás pidiendo paciencia. Lo que estás pidiendo es, dice que sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces estás pidiendo tribulación. Si no, preguntémosle a Job. Job estuvo tremenda tribulación y lo que ejerció fue paciencia de pasar toda esa tribulación. Amén. Y esa tribulación, esa paciencia, dice que produce prueba. Escucha bien, la paciencia produce prueba. O sea que Dios te va a probar si es verdad que ya eres paciente. Amén. Sí, el Señor te va a probar, nos va a probar si ya somos pacientes. ¿Cómo es eso, pastora? Que la tribulación produce, sí, la tribulación ejerce paciencia en ti, ¿verdad? Una vez que ya tú crees que eres paciente, viene Dios y te prueba la paciencia. Amén. Y te manda un aguijón, Amén. otro igual a ti, Amén. para que te ahí bulle para ver cómo está la paciencia. Y a veces ese aguijón es la mujer con la que duermes todos los días. Ese hombre complicado, muchas veces ese es el aguijón. Amén. Te va a presentar una prueba el Señor. Tú dices que tú ya eres paciente. Pero en esta universidad de la vida, ¿qué son las pruebas? Digamos en la escuela, ¿qué son las pruebas en la escuela? Aprendiste una materia, luego te presentan un examen, una prueba, y entonces eso es para medir exactamente si sabes o no, ¿cierto? Si no pasaste la prueba, te ponen una peor.
¿Es así o no? Sí. O tal vez del mismo grado de dificultad, pero te ponen una prueba. Lo mismo es en la universidad de la vida. Dios te manda a probar el carácter. Amén. Dios manda a probar tu fe. El Señor prueba el llamado. Amén. El Señor quiere ver cuánto tú le estás creyendo. Señor, ¿será que tengo llamado? Tengo. Si no tienes, ¿qué estás haciendo con él? Amén. Porque hay que invertir. Para desarrollar un ministerio, desarrollar un llamado, hay que invertir. Hay que invertir fe, hay que invertir de todo, recursos, hay que invertir de todo. Y Dios prueba, te prueba el corazón, prueba el llamado. Entonces te va a mandar circunstancias, va a mandar personas para probarte. Pero si sigues perdiendo esa paciencia, entonces el Señor te va a mandar a alguien más complicado. Amén. Yo lo tuve que entender. Una vez que yo entendí ese principio, dije, no más, paso esta prueba y no más, no me vuelvo a presentar, no vuelvo a reprobar, no más. Paso esta prueba de una vez. ¿Saben por qué? Porque Dios lo que quiere es nuestro corazón. Amén. El Señor te quiere llevar a esa estatura del varón perfecto. ¿Y cómo va a pasar si no es probando? El oro se prueba con fuego. Las obras, si son de hoja, de hojarasca, con el fuego se queman, pero si son de oro se vuelven más valiosos. Así que tú que estás pasando esa situación que estás pasando, Dios está probando el oro. Tú eres joya preciosa delante del Señor. Nadie lo cree, nadie lo está creyendo. Amén. Tú lo crees que tú eres. Entonces esa prueba que está pasando, una prueba de fuego, es para subirte el quilate, para subirte el valor. Para eso es. O sí o no, Ingrid, que ahora tú tienes una autoridad que no tenías antes. Ahora Dios te ha dado la autoridad a través de esa prueba y la victoria sobre esa prueba, que no te quejaste. Mire, yo miraba a Ingrid y yo decía, ¿cómo puede ser que Ingrid, o sea, porque todas las personas con cáncer, ay, me estoy muriendo, y está bien, o sea, yo entiendo, pero ella todo el tiempo, no, pastora, aquí, creyendo en Dios, con fe, y yo le decía, ¿estás segura que tú tienes ese diagnóstico? Sí, pastora, vaya, pregunte, y no, sí, yo te creo, pero yo la miraba con esa paz, Amén. sabiendo que esa prueba la iba a terminar, y miren acá, libre de cáncer. La prueba que estés pasando es para aumentar tu autoridad, para ponerte en una autoridad que antes no tenías. Diga conmigo, éramos enemigos de Dios. Fuimos justificados por medio de Jesús. Ahora tenemos paz para con Dios. Y el Señor va a probarnos en este camino que estamos construyendo con Él. ¿Para qué? Para elevar nuestra autoridad. Amén. Estamos aquí, iglesia, estamos entendiendo. Y dice que la paciencia prueba y la prueba esperanza. La prueba produce esperanza. Una vez que tú estás en la prueba y ya ves que se encendió una luz allá en mitad del túnel, tú dices, ay, sí, tengo la esperanza que esto ya va a terminar. ¿Cuántos estamos en ese punto? Ya va a terminar esta prueba. Amén. Ya va a terminar esta prueba. Ya estamos llegando, gracias a Dios. Y ahí es donde viene un gozo a tu corazón. Veamos qué dice el siguiente versículo. Y la fe no avergüenza. Cuando papá te manda, papá paga. Amén. Cuando papá te envía, papá te respalda. Eso es así. Amén. No avergüenza. Puedo ser como ustedes honesta en cuestiones de números. Yo siempre he dicho, Señor, cuando tú nos mandas algo que hablas claro de lo que vamos a hacer y vemos la cuenta en el banco y miramos la cantidad del desafío, del reto, decimos, no cuadran, estas matemáticas no cuadran. Pero cuando papá Dios es que te manda, papá respalda. Amén. Queremos Amén. traer 3 niños, 2 de prótesis y un niño de la vista, y las 3 mamás, y ahí son 6 boletos aéreos, 6 visas americanas. Estamos hablando de pasaporte, solo uno de ellos tiene pasaporte, los otros 5 los tenemos que gestionar, y entre una cosa y otra $25,000, así por encimita.
Sin ver cuánto. Y creemos o no creemos que Dios nos va a dar. Amén. Porque el Señor no avergüenza la esperanza que tenemos para poder hacer realidad que esos niños vengan y reciban ese beneficio que viene del cielo. Eso el Señor no nos va a avergonzar. Cuando decimos sí, Dios nos avergüenza. Así que no temas si Dios te está enviando a hacer algo. Iglesia, Dios te va a mandar siempre a algo mayor a tu capacidad. Lo que pasa que sí, el Señor nos envía a algo que está conforme a nuestra capacidad para que Dios en el asunto. Si nos creemos tan inteligentes, ¿para qué estás pidiendo sabiduría? Si nos creemos tan eficaces, entonces, o tan echados para adelante, ¿para qué Dios en el asunto? Si tenemos nuestras fuerzas, entonces Dios lo que nos va a mandar es a algo mayor que nuestra capacidad, nuestro intelecto, que nuestra fe, que nuestros recursos. ¿Quién lo está creyendo? Gloria a Dios, déselo fuerte, déselo fuerte. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Diga, en nuestros corazones. Ahí se derramó, diga, se derramó el amor de Dios. Ese corazón no está lleno de angustia. Toda angustia fuera en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ese corazón no está lleno de depresión. Amén. Está lleno del amor de Dios. Dice la palabra. Oye, fuimos enemigos de Dios. Por medio de Jesús somos justificados. Tenemos el camino abierto de la gracia para construir una relación con el Padre, heredero de las promesas del Señor. Con nuestros corazones llenos del amor de Dios, que estamos esperando, iglesia, para convertirnos en esas personas, esos hijos que triunfan en el nombre de Jesús. Amén. Esos hijos que creen y traen los diseños del cielo a la tierra. Amén. Todo destinado. Todo destinado. Diga, el corazón no está lleno de aflicción, ni de angustia, ni de depresiones, sino del amor de Dios. Amén. Amén. Dice el número 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, diga débil, Débiles. a su tiempo murió por el impío. Ahí la palabra débil no significa que no desayunaste y estás débil, no. Esa palabra débil significa sometido. Amén. Cuando estábamos sometidos al pecado, cuando nuestro dueño era el pecado, teníamos dueño y se llamaba carne, se llamaba pecado. Yo sé que algunos todavía juguetean con el reino de Dios y también con el mundo. Y dicen que que pertenecen al Señor, pero están jugueteando y andas por una línea fina que no sabes para dónde es que vas a caer. Dice, porque Cristo, aun cuando éramos débiles, está diciendo cuando éramos sometidos por el pecado, sometidos en la carne, sometidos en la autoridad del pecado, cuando estábamos sometidos, cuando teníamos dueño, y era el diablo. Ahí a su tiempo, Él murió por nosotros. Murió por los impíos, o éramos impíos. Eso viene de impiedad. Buscábamos siempre lo malo. Y diablo envasado por fe. Hoy estamos en Cristo, tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios, no hacer lo malo. Vamos por favor al siguiente. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo esto pudiera ser alguno osara por morir por un nuevo. Esto se refiere al ejemplo que les dije al inicio. ¿Alguien de nosotros daría a uno de nuestros hijos por morir en lugar de un culpable? No, eso es lo que está diciendo. Ciertamente apenas morirá por algún justo. Con todo esto pudiera ser que alguno osara morir por algún bueno, por el bueno, pero tampoco creemos, ¿verdad?, que eso pueda pasar. Entonces, ¿qué dice? Ciertamente, el número 7, el 8, mas Dios muestra su amor. Diga conmigo, Dios muestra su amor. Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Nosotros somos pecadores, aún en la actualidad somos pecadores. O alguien aquí no comete pecado. Levante la mano el que no comete pecado, me firma la Biblia, empacamos y nos vamos porque ya llegó uno santo que no comete pecado. ¿Ah? Mas Dios muestra su amor. Amén.
Somos justificados por el amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, nos cubre la gracia. Amén. Somos y seguimos siendo pecadores cubiertos por la gracia. Amén. Eso me recuerda mucho la historia de Mefiboset. ¿Alguien se conoce la historia de Mefiboset? Amén. Mefiboset, el hijo de Jonathan, nieto del rey de Israel, un niño de 2 años o de 5, estaba en los primeros años de su infancia, que debería de ser príncipe, terminó de mendigo. Porque llegó la guerra, destruyeron todo y andaban buscando al heredero más pequeño para terminar. Y la mujer que lo cuidaba lo cargó en brazos, salió corriendo, se tropieza en una rama, en una piedra, y en la prisa cae el niño y se quiebra la columna y queda paralítico. El que debería ser príncipe ahora es un mendigo y paralítico. Pasaron los años, el rey David llega a tomar el reinado, y un día de esos, así como Dios hace las cosas, de repente comenzó a inquietarse y dijo: ¿habrá algún heredero de Jonathan, de mi amigo? ¿Será que vive algún heredero, un hijo, un nieto del rey Saúl? Ya David había sometido a muchos enemigos y estaba en paz. Y uno que había servido, uno llamado Saba, que había servido a Saúl, había servido y ahora estaba sirviendo a David, le dice: hey, mira, pues sí existe uno, pero está metido en un lugar llamado Lodebar, que significa no palabra. Están en un lugar de silencio, donde no llega la palabra. Lodebar. Que ahora mismo sacamos a cualquiera que esté en ese lugar, en el nombre de Jesús. Y David lo manda a llamar. Y llega, mandó carruajes y todo para sacarlo del hueco, porque realmente estaba en un hueco. Mandó los carruajes. Como un día estuvimos todos, quebrados por el pecado, metidos en un hueco. Y allá llegaron los carruajes del rey y nos trajeron a casa. Amén. Y llega Mefiboset y se arrastra y se pone ahí, soy un perro muerto, huelo feo, sí, porque olía feo. Ay, David, rey, soy un perro muerto, ¿qué quieres conmigo? Dijo: antes que me mate, pido misericordia primero. Y comenzó y se arrastró, de verdad se inclinó ante el rey y le dijo: soy un perro muerto, David, ¿qué tienes conmigo? Y le dice: te he mandado a llamar, porque de aquí en adelante te sentarás a mi mesa. Amén. Gloria a Dios. Te sentarás a mi mesa, comerás de lo mismo que comen mis otros hijos. Y cuando todos ellos se reúnen, todos ellos se reunían ahí con David, estaba Absalón, estaban todos los hijos del rey y estaba Mefiboset también. Sentado a la mesa del rey. Y le dice: te voy a dar todas las tierras que eran de tu abuelo Saúl, todas las tierras. Y además, las 40 personas que están viviendo en esa tierra, de ahora en adelante te van a servir. Amén. Amén. La cosa que cuando todos estaban sentados a la mesa, si nosotros pudiéramos imaginarnos en esa mesa, casi estoy segura que nos imaginaríamos a todos los hijos del rey y un mendigo ahí sentado. No era así. Sentados, todos parecen igual. El mantel le cubría las piernas a Mefiboset y nadie se daba cuenta que estaba inválido. El mantel es la gracia que está sobre nosotros. Amén. Apenas nos retiran la gracia, ve todos los pecadores que somos nosotros. Se ve todos los pecadores que somos. Apenas si nos salimos un poquito de la gracia, que dijera el Señor: ahora voy a retirar la gracia, un momentico voy a retirar la gracia de ti, esa que te justificó, esa que te salvó. Entonces se miraría todos los pecadores que somos. Sentados ahí a la mesa del rey, todos parecemos igual, pero seguimos siendo pecadores cubiertos por su gracia. Amén. Y eso que no se nos olvide, iglesia. Nadie es más espiritual que el otro. Amén.
No podemos jactarnos que somos más espirituales que el otro. No. Ni pastores, ni apóstoles, ni profetas. No. De algo renquean. De algo. Hay una pata renqueando ahí todavía. Amén. Todos los días hay que tomar nuestra cruz. Cada día. Así veas tú al hermanito que habla lenguas y todo, de algo renquea. No, es que ese cuento soy perfecto. No, pastora, yo soy perfecto y alcancé. No. Todos tenemos que entregar algo. Todos los días. Falta de perdón, depresión, el carácter explosivo, la ira, el enojo, arrogancia, orgullo, humillar a otros, el ver al otro menos que nosotros. Todos los días tenemos que entregar algo. Es que yo sé más Biblia que tú. ¿Viste? Pues ya me pusieron de pastora. Olvídate. Pura gracia de Dios. Amén. Pura gracia del Señor. Si nos retiran el mantel, la gracia del Padre, ahí entonces se van a ver todos nuestros defectos. Se verían todos nuestros defectos. Entonces, ¿qué les parece, amada iglesia, si nos ponemos de pie y damos gracias a Dios por su justificación, porque su gracia nos alcanzó, porque tenemos un camino abierto para construir una relación con el Padre? Tenemos que entender eso, iglesia, que antes éramos advenedizos,